Sobre el tema de salud, en este momento ustedes saben que hay una batalla campal en el Congreso de la República. Desafortunadamente no hay debate. La oposición no quiere ni siquiera debatir. De manera filibustera, haciendo trampa, los dos vicepresidentes de la Cámara de Representantes no quieren firmar para que no haya debate. Eso es lo que se denomina en el debate parlamentario el filibusterismo. Simplemente no es ni siquiera que nos vayan a derrotar por falta de votos, sino por trampas, para que pase el tiempo y no ocurra nada, mientras que el sector salud se hunde en una crisis acumulada de hace muchísimos años que no es una crisis nueva. Y ahí viene un medio de comunicación recientemente, a mi juicio, de manera poco profesional, presenta de manera tendenciosa unos hechos de corrupción, de entramado de corrupción que por supuesto existen en el sector salud. Es que por eso fue que presentamos la reforma, porque sabemos cómo se roba en el sistema de salud. Lo que me parece inaceptable es que sugieran que el jefe y la persona que promueve eso es el presidente Gustavo Petro. A mí me parece absolutamente inaceptable que ya hayan llegado al nivel de decir que el presidente Gustavo Petro entonces es el que aupa un entramado de corrupción de la salud en el que está comprometido casi toda la clase política del régimen, y que se silencien y omitan las familias Santos, Pastrana, Vargas Lleras, del uribismo, de los partidos políticos de la oposición en Colombia que hoy manejan los hilos de la salud en las juntas directivas de las EPS. Y quiero hacer alusión, y vuelvo, insisto, ahora, si hay funcionarios del gobierno de Gustavo Petro comprometidos en eso, que paguen, no tenemos ningún problema, pero que no vengan a decir y a omitir la responsabilidad que tiene la clase política en este país que ha gobernado, los diseñadores de la Ley 100 en los entramados de corrupción. Y vamos a ir al detalle de eso. Es que se concibió un sistema, este es el fondo del problema, que es lo que no quieren analizar. Se concibió un sistema donde se entregan billones de pesos para que rueden sin control. Y ahí se han enquistado varias mafias. Entonces, el caso de Cosalud, que denunció el propio presidente Gustavo Petro por una investigación que adelantó Giovanni Rubiano, actual superintendente de salud, lo que mostró es que una EPS que recibe toda esa plata, debido a una norma expedida por el gobierno de Juan Manuel Santos, se les da la posibilidad de que hagan reorganización institucional. Y en esas reorganizaciones institucionales crean empresas de papel. Cosalud, cuya junta directiva son los Pastrana y los Santos, creó una empresa de papel llamada Cosalud Inversa con un patrimonio de 10 millones de pesos. Y esa empresa de papel hace un préstamo por 200 mil millones de pesos al Banco de los Gilinski, para que ustedes entiendan. ¿A qué ciudadano de este país con un capital de 10 millones de pesos le prestan 200 mil millones? A nadie, a ellos sí. ¿Cuál es el respaldo frente al banco para este préstamo de 200 mil millones para hacer negocios? Ese respaldo son los recursos que entregamos los colombianos de la UPC. Cuando la superintendencia va a intervenir a Cosalud, entonces el banco embarga los recursos de los colombianos. Y eso no pasó solo en Cosalud, eso pasó también en la 9PS. Los colombianos hemos pagado intereses de préstamos billonarios de la 9PS. Junta directiva de la 9PS, representantes de Cambio Radical, representantes del Partido Conservador, personas aliadas del Centro Democrático, hoy opositoras de la reforma. Entonces, esto es plata de bolsillo, porque los colombianos entregamos esas platas. Y al final del año, ellos no están obligados a presentar resultados de qué hicieron con esas platas. El año pasado, de 28 EPS, solo 15 presentaron datos de qué hicieron con esas platas. De esas 15, solo 5 cumplieron con mallas y de validación de que los datos fueran válidos. Y con eso, luego se fueron a la prensa a extorsionar al gobierno
a decir que le tienen que dar más plata o si no, no atienden a la gente. A ese nivel llegaron a amenazar al pueblo colombiano. A amenazar al pueblo colombiano de que no atienden si no les dan más plata, cuando no presentan cifras ni datos claros, e inclusive en los datos que ellos mismos presentan, hay una defraudación al Estado presunta. Nosotros hicimos el análisis de los estados financieros, ¿de dónde está la plata? Vicente Calvo. Y en los estados financieros del año 2020 al 2023, en 8 EPS analizadas, con lo que ellos radicaron a la Superintendencia de Salud, están embolatados 13.2 billones que no aparecen. Pero el ADRES también hizo otro análisis que ustedes conocieron, donde le facturaron al sistema 980.000 millones de pesos de medicamentos que no se sabe ni dónde los compraron, no aparecen registrados en el país. Estamos hablando de otros 130.000 millones de medicamentos que están regulados en Colombia con precios, pero ellos lo cobran de más. Procedimientos que un procedimiento que cuesta 3 millones, ellos lo cobran en 700 millones. Plata de bolsillo. Han manejado esto como plata de bolsillo y allá está instaurada toda una clientela. Toda una clientela. Es el régimen, el orden conservador de Colombia metido allí. Y nos parece muy bien que la prensa denuncie, pero denúncielo completico. Si están los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, tienen que salir de ahí y tienen que pagar. Pero no me omitan el entramado de los que además, porque quiero decir además, que la reforma a la salud quiere cambiar eso. Tenemos un diseño de reforma, ya les voy a explicar cómo, para cambiar eso. Doctora, y presuntamente los más de 20.000 muertos que recibieron citas médicas y medicinas. Exactamente, más de 20.000 muertos, y yo les puedo sacar aquí, imagínense que también tenemos otra denuncia. El grupo Keralty, dueño de Sanitas, con los recursos de los colombianos pagando arriendos de sus empresas, la telefonía de todas las empresas en el mundo la pagamos los colombianos. En el caso de la nueva EPS, pagando pauta publicitaria, que hay que mirar a qué medios de comunicación, con los recursos de los medicamentos y el pueblo colombiano. Es decir, no hay sector, es un diseño institucional donde por ley de la República, en el Congreso de la República, les facilitan que manejan esa plata sin control. Nosotros eso lo sabemos. Ahorita lo pudimos comprobar cuando llegamos al gobierno y empezamos ya a tener todas las pruebas, porque los anteriores gobiernos hoy opositores ocultaban todo esto al país. De esto no se hablaba en Colombia. Cuando ocurrió lo de Salucop, que se robaron 1.5 billones, quien hizo la investigación terminó en el exilio, Sandra Morelli. Sandra Morelli terminó en el exilio. Y esa plata, esos 1.5 billones no los han devuelto, se quedaron ahí. Aquí se han vuelto personas multimillonarias, pero multimillonarias. Muchos de ustedes lo saben, cómo se han vuelto multimillonarios, porque es que esto es una caja muy grande y un diseño de política pública en el Congreso para diseñar una figura llamada EPS, que es la ordenadora del gasto. Primera aclaración. Segunda aclaración, porque ahorita quiero concentrarme 5 minutos en cómo la reforma resuelve eso, a la que se oponen los que están enquistados allá, sacando la plata. Las intervenciones no son la reforma. Segunda mentira que se propaga. Las intervenciones son mecanismos que tienen los gobiernos, no solo el de Gustavo Petro, para asumir el control de empresas que ya están en quiebra. La gente dice, es que las intervenidas son las peores. Claro, es que por eso las intervinieron. Es que las intervinieron era porque ya venían quebradas, se las estaban robando, estaban saqueadas. Entonces tú no puedes pretender que en 2 meses funcione bien. En el país se han intervenido 157 PS, se han liquidado más de 120 por todos los gobiernos. Eso es el mejor sistema de salud del mundo, que están diciendo ellos que es el mejor sistema de salud del mundo. Las soluciones que han propuesto ellos, que le metamos más plata al roto. En el gobierno de Iván Duque se propuso un acuerdo de punto final. ¿Cuáles son las soluciones? Endeudemos al pueblo colombiano, hagamos una vaca, ese fue el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, y le metemos más plata a este hueco. Y entonces ahí calman 4 años, y a los 4 años vuelven otra vez a pedir más plata,
Pero nada que hablemos de lo fundamental, de la transparencia y de para dónde se va la plata. Debo decir además que nosotros denunciamos penal ante la Contraloría, hicimos una investigación científica académica que radicamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, donde están registrados todos estos hechos de los entramados, no es solo uno, los entramados de la corrupción de la salud. Ni una sola palabra de la Fiscalía General de la Nación. La Contraloría General de la República hace 6 meses no dice nada. Muy difícil disuadir al bandidaje y a la corruptela en este país ante la lentitud e ineficiencia de la Fiscalía General de la Nación frente a hechos tan graves como los que están ocurriendo. Muy difícil cuando ya se ha hecho el trabajo, se han radicado denuncias del gobierno nacional, denuncias por nuestras organizaciones de la sociedad civil, no pasa nada. Silencio absoluto. En ese vacío que dejan los organismos de control, entra una parte de la prensa corporativa a llenar eso de especulaciones, a tratar de responsabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro a punta de chismes, generalidades, porque si uno va a hacer denuncias, individualícelas, pruébelas, porque si no vamos a entrar en la materia de las discusiones generales y tendenciosas políticamente, y la corrupción no tiene color. Aquí lo que ha habido es un diseño institucional aprobado por los gobiernos y el Congreso de la República para facilitar ese saqueo. ¿Y cómo resuelve la reforma eso? Control público de los recursos públicos. Entonces han dicho que el control público es el manejo de los alcaldes y gobernadores. Falso. Hoy alcaldes y gobernadores y clientelas políticas manejan esa plata en las alcantarillas. Lo que nosotros cuando hablamos de lo público estamos hablando control de la ciudadanía, sobre la mesa. Lo público es lo que se pone sobre la mesa, no en el oscurantismo de los inexistentes sistemas de información del sistema de salud. Y debo decir, el primer año yo peleé con el Ministerio de Hacienda para conseguir 130.000 millones de pesos para instaurar rápidamente un sistema de información público que nos permitiera obtener datos concretos para poder controlar esos recursos. No se ejecutó. El Ministerio de Salud dejó perder esa plata y también tengo que decirlo. Y eso es un paso que tenía que dar este gobierno en la constitución de un sistema de información público para poder controlar esas platas. Ese es un punto de la reforma. Segundo punto de la reforma, tienes un fondo ADRES. Ese fondo ADRES no es, ojo que hay confusiones, el ordenador del gasto de los recursos de la salud. Es un fondo donde todos los colombianos ponemos nuestras platas. Es un girador ciego, es decir, el fondo ADRES, si una EPS le dice paga esto, por ley tiene que pagarlo. ¿Qué ha hecho el fondo ADRES? Pues ha hecho un sistema de información para que veamos la ordenación, qué es lo que las EPS han dicho que se paguen. Pero aquí todavía nos falta mucho. ¿En qué nos falta? En que ese fondo ADRES es un girador directo, pero perdió la ordenación del gasto. En la reforma va a ser un pagador directo, es distinto ser girador y pagador. ¿Qué es un pagador? Pago directamente en las clínicas y hospitales. Y van a ver... Y van a ver 2 convenios. Un convenio, las EPS que funcionan se vuelven gestoras, no van a manejar plata, pero van a ayudar en 3 tareas. Un convenio de desempeño con cada clínica y hospital para que esa clínica y hospital cumplan con la ciudadanía un resultado de salud y se acojan a un manual tarifario. En Colombia no hay regulación tarifaria. La EPS, mediante el perverso mecanismo de integración vertical, contrata a cualquier precio los procedimientos. Aquí se va a instaurar un manual tarifario de pisos y techos y cada clínica y hospital se compromete a cumplir con ese manual tarifario. Primera tarea, esa gestora hace una auditoría a esa clínica, a ese hospital, pero esa gestora la audita al ADRES. Hoy no hay ningún sistema de auditoría del sistema. Entregamos 95 billones, hagan lo que hagan, al otro año le entrega 100 y así de por vida. Son gente que maneja 100, 200 billones van a manejar en 10 años, sin nada, simplemente porque el Congreso por ley lo dijo. Aquí son 2 sistemas de auditoría, uno de la gestora de la clínica del hospital y otra auditoría del ADRES a la gestora.
Aparte de eso, hay un Consejo Nacional de Salud y un Consejo Municipal y Departamental. Apenas se apruebe la reforma, si nos dejan, entonces se conforma el Consejo Departamental del Meta y el Consejo Municipal de Villavicencio, con la participación de las organizaciones ciudadanas, la academia, que pueden pedir control de cuentas. Sáqueme, señor presidente, que es el gobernador, está ahí sentado, o señor de Ladres, muestre cuánto ha pagado, públicamente. Todo el mundo se va a dar cuenta de cada transacción, a cuánto se está pagando cada cirugía. A ver si el bandidaje, esa es la mejor manera de disuadir al bandidaje. El bandido que quiere irse a robar allá tiene que sortear el sistema de información, comprar a todo el Consejo Nacional, territorial, comprar al auditor 1, comprar al auditor 2, pues bueno, acá hay gente muy ladrona y puede lograr hacer eso. Pero son 5 mecanismos de disuasión de los bandidos. Eso es lo que no quiere aprobar el Congreso de la República. ¿Ahora sí entienden? ¿Y quiénes son los que se oponen? Los hermanos y familias de los miembros de la Junta Directiva de Cosalud y de las EPS. Esos son los que se oponen ahí. Y un grupo de personas que ideológicamente creen en un libre mercado. Aquí no hay ningún libre mercado. Esto es extracción de rentas públicas, esto es plata rodando sin control por el país, eso no es mercado, eso no es capitalismo, eso es captura del Estado. Y de eso se trata esa parte de la reforma. Y la segunda parte que tampoco quieren aprobar es, ¿cómo así que tenemos municipio? Por ejemplo, Villavicencio. Villavicencio debería tener un hospital de tercer nivel. Es absurdo. ¿Tú cómo vas a tener 10 clínicas de cuarto nivel concentradas en una cuadra de Bogotá y para una ciudad intermedia un hospital de segundo nivel? Eso habla de que no hay una planificación coherente con las necesidades de la ciudadanía de los servicios de salud pública, porque lo que primó ahí, exactamente. Y ahí viene otra pregunta. ¿Dónde, vamos a preguntar esto, dónde están las regalías? ¿Por qué el primer productor de petróleo que tiene regalías y gas tiene concesionadas sus vías y construidas de manera privada? Entonces, lo que les quiero decir es que aquí debería haber ese hospital de tercer nivel. Y por cada municipio, hay niños y niñas que no volvieron a nacer en su municipio, porque la EPS le conviene ir a trasladar a la mamá no sé dónde, no volvieron a nacer en su barrio, porque no les interesa ese puesto de salud, porque no les es rentable, porque lo rentable es donde yo pueda tener mis negocios. Y mis negocios me convienen es en Cali, en Bucaramanga, en Bogotá, y no en todo Bogotá, solamente en 2 o 3 cuadras de Bogotá. Eso se tiene que acabar, porque los colombianos aportamos estos recursos para que haya una cobertura de centros de atención primaria en salud, donde se paga de manera directa, donde no prima la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social y la vida. Tú tienes que tener salas de parto, facturen o no, porque es la vida. Hay servicios que tienen que estar abiertos 24 horas, haya los pacientes o no, porque son los mínimos básicos de un Estado. Eso es lo que no está pasando y a eso se están oponiendo. Les estoy hablando de la atención primaria en salud, la salud preventiva, la presencia de todos esos centros de salud. Y la plata la tenemos, hicimos los estudios económicos, radicamos documentos, de eso no se habla. Porque es que también quiero decir, mire, en medio de las equivocaciones y errores del presidente Gustavo Petro, no le reconocen nada, nada. Es una oposición cerrera, obstruccionista, mezquina, no le reconocen nada de lo bueno que plantea el gobierno. Las discusiones no son ecuánimes, entonces tú tienes una gran prensa donde invitan 9 expertos, entre comillas, a hablar en contra de la reforma, 9 o 10. A mí me invitan, yo voy y después de que yo hablo, invitan a 20.
para decir mentiras, tergiversaciones, ya van en un montón de cosas. Ya por allá una congresista, una señora del Partido Verde, salió a decir, ¿y cómo va a auditar el ADRE 60.000 IPS? IPS son clínicas. Bueno, en Colombia no hay 60.000 IPS, amiga, infórmate. Hay 11.000. Pues por lo menos, ya no le importa cualquier cifra, ellos van diciendo 5 billones, 10, 20. O sea, no hay rigor. No hay rigor en un debate público muy serio sobre nuestro país y esto, digamos, se ha degradado. Entonces, ese es un punto fundamental. Yo invito a que sigamos respaldando ese proceso reformista. Ahora, hay que hacer cosas ya sí, porque el gobierno tiene intervenido un número importante de EPS y ahí hay cosas que no se han hecho por parte de la Superintendencia de Salud, ni por el anterior superintendente ni por el actual, y eso también hay que decirlo. Ya, y estoy preguntando, ¿dónde está la auditoría forense? Que dijeron que iban a contratar el gobierno nacional, porque una auditoría forense es un mecanismo para perseguir cada peso, para dónde se va cada peso y disuadir a los bandidos. Porque apenas esté la auditoría forense, el que esté robando se va a asustar porque lo van a pillar, porque eso tiene consecuencias penales. ¿Dónde está la auditoría forense, señor ministro y señor superintendente y anterior superintendente? No la hay. Segundo, el primer año del gobierno de Gustavo Petro montamos un sistema de peticiones, quejas y reclamos para que se disuada directamente a la EPS y a la clínica que atiende al paciente en tiempo real. Si no me lo atiende, me devuelve la plata. Desmantelaron el sistema de peticiones, quejas y reclamos del anterior y en la actual superintendencia tampoco. No hay instrucciones precisas en este momento del gobierno a los interventores para que implemente el sistema de salud preventiva y atención primaria en salud. Se tienen que replantear esos contratos leoninos de esas EPS intervenidas, para eso sirve la auditoría forense. Contratos leoninos donde la integración vertical de Sanitas, una clínica, tenía 1.5 billones de pesos de contratación de 83 billones. Hay que replantear esos contratos leoninos. Sabemos que hay dificultades jurídicas complejas. Por ejemplo, ahora quizá de moda las intermediaciones. Esas EPS intervenidas tienen unas empresas auditoras que son las que ordenan el gasto, lo que se llama la postulación. Eso lo siguen manejando desde varias partes del país ellos. Ellos tienen controlado, claro, el gobierno interviene, pero ellos controlan la auditoría para ellos seguir diciendo a quién pagan o no. Eso hay que replantearlo. Y explicarle esto al país, porque si no le explicas al país que es que te van a demandar, ahora resulta que Keralty, dueño de Sanitas, va a demandar al Estado colombiano. ¿Y qué fue lo que hicimos? Entregarle 10 billones de pesos al año es lo que le entregábamos nosotros a Sanitas y a Keralty, que es equivalente al presupuesto de todas las instituciones de educación superior de este país, donde tuvieron utilidades millonarias. Y luego cuando vamos a hacer una reforma, se atraviesan como vaca muerta y luego nos demandan al Estado. Ustedes saben lo que es haber entregado el sistema de salud a los negociantes, que cuando les exigimos atiendan los pacientes, entonces los demando, porque es que aquí se hace lo que a mí me dé la gana. El Estado colombiano perdió la soberanía sobre un elemento básico, que es el sistema de salud y el cuidado de la vida. Eso hay que explicárselo al país. Hay que hacer una auditoría forense para que el país vea los abusos que hay ahí, lo que está pasando allí. Eso no se ha hecho. Un tablero de control público donde cada interventor tenga que poner esto fue lo que se pagó, no se pagó, se acaban los intermediarios de coima, solo con un tablero de control público donde todos sepamos cada pago y donde podamos ver los desmanes que hay, para que no tengan ninguna justificación. Pero tú no puedes estar allá callado, encerrado, mientras que toda la prensa está hablando casi que unilateralmente para hacer un desprestigio sobre la reforma a la salud y la política pública. Tenemos muchos problemas. Yo le he dicho al presidente de la República, ayer escribí, señor presidente, esto es lo que tendría que estar haciendo ya la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud, y esperamos que se tomen medidas, porque con esos tableros de control y estas medidas paramos esa corruptela que hay que pararla, porque están robando las platas de los niños, las niñas, los enfermos del pueblo colombiano, y eso no puede pasar en un gobierno que diga que estamos diciendo que es del cambio. Entonces ese es el tema de la reforma a la salud. Esperamos entonces que mantengamos el respaldo
el respaldo